damos la bienvenida a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, buenos días, bienvenido. Janet, buenos días. Un saludo a usted y a los televidentes. Buenos días. Bueno, mucho de lo que se está conociendo hoy, usted lo denunció a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, lo hizo en conjunto a la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre todo esas irregularidades en la adquisición de medicamentos en el Teodoro Maldonado Carbo. Hoy pues se ha develado que no solamente están conectados con lo sucedido allí, por lo encontrado ayer en la casa del expresidente Abdalá Bucaram, parece que también estaban involucrados en la venta de suministros médicos para la actual pandemia, como son estas pruebas rápidas y también las mascarillas. ¿Cuál es su reacción en principio frente a lo que está sucediendo, lo que estamos viendo? Hace exactamente un año, en junio del 2019, nosotros concurrimos como Comisión Nacional Anticorrupción ante el IES para señalarle que teníamos información respecto a sobreprecios en materia de mascarillas, particularmente aquello en ese momento. Esa denuncia fue entregada y el IES fueron ellos quienes llevaron esa denuncia ante Fiscalía, que es la que ha activado la instrucción fiscal en Guayas para efectos de los allanamientos que se produjeron ayer. Nosotros habíamos señalado en esa oportunidad el nombre o los nombres de varias personas, entre ellas de un señor Llerena. Luego hay un segundo momento. Vamos a Contraloría en septiembre del año pasado, asimismo entregamos otros nombres y allí ya establecimos que había el mecanismo de convenio de pago mediante el cual se escogitaban a aquellos que debían asaltar los recursos del país, porque el convenio de pago terminó siendo aquello. Finalmente fuimos también a Fiscalía en noviembre del 2019, entregamos nombres, datos adicionales a la fiscal, y yo creo que lo que ha hecho la Fiscalía en su conjunto el día de ayer es atinado, está bien, es importante. Ojalá los organismos de control se activen con una acción acelerada, porque el país demanda que aquellos que han generado más dolor en medio de la pandemia a causa de los asaltos sean debidamente sancionados. Allanamiento del domicilio del expresidente Abdalá Bucaram, digamos, siempre fue un secreto a voces que era la familia Bucaram en conjunto la que estaba involucrada en las irregularidades, sobre todo en el Teodoro Maldonado Carbo, en la adquisición de medicamentos. También con la intermediación, tenían como representante esta organización delictiva, tenía como representante a este señor Daniel Salcedo. En algún momento lo hablamos aquí, Germán, a raíz de sus denuncias sobre estos posibles nombres que ahora se confirman. ¿Cuán involucrada está la familia Bucaram de acuerdo a sus investigaciones? Nosotros establecimos el nombre fundamentalmente del señor Llerena, pero como usted acaba de decir, en un país como el nuestro, las gentes nos conocemos lo suficiente y debido a los entonces cercanías familiares o de parentela política entre el señor Llerena y el expresidente, había posibilidad de algunas deducciones. La Comisión Nacional Anticorrupción, núcleo del Guayas, fue mucho más evidente en señalar este tipo de relaciones porque evidentemente están cercanos, están en el medio, de tal manera que muchos de los sectores y de la opinión pública y de la prensa señalaban que detrás de estos sucesos lamentables estaba la figura o las figuras del entorno del expresidente. Creemos nosotros que precisamente el trabajo de la Fiscalía tendrá que establecer no solamente estos contextos, estas relaciones, sino que deberá establecer con absoluta claridad si ellos u otros más formaban parte de un entorno. Nosotros hemos establecido, le hemos dado un nombre a este grupo, le llamamos el Grupo de Guayaquil, en medio de los otros 6 grupos que nosotros hemos podido elaborar. Esa elaboración la tenemos acá, corresponden 6 grupos que han actuado entre el Teodoro Maldonado, el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, pero también, Janet y televidentes, en el asalto que ha ocurrido en los hospitales de la salud pública,
en donde hay responsabilidades políticas que se deben enfrentar y que se deben establecer. Teníamos unas ministras de salud que se olvidaban de atender esos problemas fundamentales del asalto. La gavilla, la banda, los atracadores se organizaron para ir por la salud y evidentemente han generado todas estas circunstancias. Sin embargo, siguen siendo montos, a pesar del drama que genera esta circunstancia, siguen siendo montos todavía menores en medio del gran asalto que se produjo desde la década pasada. No olvidemos Odebrecht, no olvidemos la reconstrucción de Manabí. En las dos cosas, 10,000 millones de dólares que están jugados, 10,000 millones de dólares. Así es, Germán. Sin embargo, lo que horroriza en medio de esta pandemia y esta crisis de salud que cobró tantas vidas, que sigue cobrando las vidas de los ecuatorianos, que sigue afectando la salud de los ecuatorianos, considerar que en medio de esta crisis haya personas, grupos, organizaciones que se dediquen a robarle ese pedazo de salud a la gente es inadmisible. Esto, como usted dice, se viene dando ya desde la década pasada, que convirtieron, y yo lo he dicho aquí varias veces, convirtieron al Ministerio de Salud en un antro, en un centro de corrupción inaceptable, desde la compra de las medicinas y relacionado con su calidad hasta la distribución de las mismas, que llega, no llega, o pues que en el camino pues hay muchos beneficiados que no son precisamente los usuarios de la salud. Usted habla de 6 grupos. Estos 6 grupos están relacionados a políticos, están relacionados a familias, están relacionados a qué tipo de... ¿Cómo se organizan estos grupos delictivos? Para el efecto del asalto en la venta, en el caso de los grupos de medicamentos y de insumos, se establecieron 6 grupos, o los otros los hemos ido encontrando, a lo mejor hay más. 6 grupos, cada uno de los cuales tiene 8 o 10, lo que estoy señalando aquí son los grupos. Cada grupo tiene organizado un sinnúmero de empresas. Estas empresas pueden, en unos casos, ser fantasmas, creadas ad hoc, creadas a dedo, para que se presenten en los concursos. Los concursos son establecidos con términos de referencia absolutamente dirigidos a una de las empresas que debe ganar, y evidentemente el traje a la medida se produce en la contratación de una de las empresas. Pero los cabecillos de los grupos, las 6 personas que hacen de cabecillas, se conocen entre sí, se ponen de acuerdo, van a los concursos, hoy te toca a ti, mañana a mí, como dice la canción, y ocurre que entonces el asalto es absolutamente organizado. Hay además contubernio entre aquellos que les piden que les vendan los insumos y aquellos que deben vender. La colusión es, por lo tanto, una fórmula. La ausencia de control desde los organismos correspondientes, básicamente por muchas causas también se produce, y la realidad es que nos asaltan de esa manera, pero van rotando. Hoy le toca ganar al uno, al otro. En los sistemas de puja saben cuántos dólares deben bajarse, a veces por 3, 4 dólares se produce la diferencia, y sobre todo los términos de referencia están hechos de tal manera que hay otras empresas de las tantísimas que no pueden participar, y los que participan además tienen empresas dedicadas a otras actividades. Venden colas, venden cervezas, venden hamburguesas, y para los insumos médicos pues no tiene nada que ver en el asunto. Es deprimente la circunstancia, usted lo ha dicho, Janet, frente al dolor, al drama de esta tragedia, como la fue la del terremoto de Manabí. Ahora, por causa de la pandemia, vemos cómo no se detienen ante nadie, ante nada y ante nadie, estas gentes sin condición ética ni moral. Ahora, dentro de estos 6 grupos está esta familia Llerena, que usted ya ha develado el nombre, y las otras familias están siendo investigadas. O sea, estos grupos, estos representantes de los grupos están siendo investigados ya por la Fiscalía. Quizás nos puede dar algunos nombres adicionales, o está bajo la reserva. Nosotros creemos que al grupo al que usted se refiere le hemos llamado el grupo, desgraciadamente es el grupo de Guayaquil, que fundamentalmente ha actuado en Los Ceibos y en el Teodoro Maldonado.
hemos entregado al Contralor todos los datos en el mes de septiembre del año pasado, no solamente de los nombres de los grupos. Hoy hemos logrado configurar esta fórmula que es tan demostrativa de decirles allí están los grupos, pero le entregamos al Contralor los nombres también de aquellos que recibían el beneficio de estos convenios de pago. De tal manera que hemos ido mucho más allá, hemos dado nombres, hemos puesto los nombres, están publicados nuestros nombres en la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional Anticorrupción, varios de ellos están publicados, porque al país hay que hablarle así, con un poco de energía, con un poco de transparencia en términos de decir nombres y detalles, para no hablar de generalidades. Y entonces los nombres se repiten. Muchos de esos nombres son personas que, a nuestro modo de ver, parecido en el caso de Guayaquil, de la prefectura, son nombres de testaferros. Eso es evidente. Hay una persona, me parece que de apellido Díaz Ayala, que tiene una vivienda humilde en el Comité del Pueblo, que seguramente no está enterado de estas circunstancias. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, las empresas falsas es un mecanismo del asalto, Daniel. Por eso nosotros también hicimos una denuncia sobre alrededor de 39 empresas falsas que en el país actuaron de esta manera. También entregamos los nombres de Fiscalía. En Fiscalía están avanzando. Yo creo que hay que apoyar a los organismos de control, es importante, pero los organismos de control, particularmente la Fiscalía, en donde hay una voluntad de avanzar, de hacer las cosas y hacerlas bien, también hay que cuidarse allí de los tentáculos que todavía el correísmo tiene allí, y como en otros lugares. Quisiera comentar con usted los últimos acontecimientos y eventos y revelaciones de actos de corrupción en la prefectura del Guayas y acá en el municipio de Quito, concretamente en la empresa de agua potable de Quito, empresa de agua de Quito. Quiero empezar por el más impactante, y es que se ha revelado que se hicieron 3 giros a Hong Kong y a alguna ciudad en los Estados Unidos usando las claves que tienen estos funcionarios públicos para poder usar o transferir ese dinero desde las cuentas de la entidad pública a cuentas personales. No se han revelado todavía los detalles, pero entiendo que son cuentas de particulares, robándose ya descarada, frontal y no sé si decir si es de una manera astuta, me parece la manera más burda de robarse el dinero público. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, el alcalde ha hecho esa denuncia y el Banco Central ha negado que aquello pueda haber existido, de tal manera que nos quedamos en una grave duda. Aquí hay que actuar de manera rápida y emergente. Yo creo que es indispensable que la Fiscalía y la Contraloría actúen en este caso, en las denuncias que se han presentado, en lo que ya están haciendo respecto del tema del agua potable. Y le quiero comentar algo. El día de ayer nosotros tuvimos una reunión con el Colegio de Ingenieros de Pichincha y nos señalaron, porque el subpresidente es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, la preocupación de que para la construcción de la obra pública desde el municipio hay simple y llanamente un monopolio que está construyendo, y los ingenieros se quejan que solo el monopolio funciona. También creo que habrá que investigar. Son detalles importantísimos, Fiscalía y Contraloría. Y en el caso de Guayaquil, es pavoroso. Es decir, el hecho de presentar la denuncia en contra de sus familiares, simple y llanamente es o cortina de humo o para poner a buen resguardo a esos familiares, porque espérate, voy a denunciarte. Ya te pongo la denuncia, estás informado que te he denunciado, pues nos vemos en otro momento. Pero hay un detalle, también hubo una prefectura, la anterior, la del señor Jairala. Nosotros dijimos, allí hay contratos con empresas fantasmas, precisamente allí demostramos que se efectuaron contratos de esa naturaleza. Es decir, el país está conmocionado, que todo el último periodo ha sido un momento de asalto en todos los lados, en todas partes. Ahora, lo importante es que estos asaltos no tapen los grandes, los enormes. Cuidado, nos olvidemos del tema de la deuda externa. Ese es un problema gravísimo que el país tiene que enfrentar y tiene que solventar. Necesitamos recursos para realmente reconstruir el país, pero sobre todo para atender los derechos fundamentales de nuestro pueblo.
Germán Rodas, muchísimas gracias por sus aportes en esta entrevista, por la investigación que ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción han desarrollado. Hay mucha tela que cortar todavía y esperamos que en este momento la labor de la Fiscalía y pues la Policía Nacional den no solamente con los autores de estos hechos, sino por ejemplo en el caso del municipio, ojalá devuelvan el dinero, ya que se ha identificado en qué cuentas, a qué cuentas se habría podido transferir esos recursos. Gracias, Germán, por estar esta mañana con nosotros. Y mira una cosa, Yanela, que me parece importante siempre decirle a todos sus televidentes. Trabajo de un grupo de ciudadanos que no le cuesta al país un solo centavo, que hablamos con frontalidad y con energía, que damos los nombres, que ponemos la cara en las denuncias y que creo que cumplimos de nuestra vida. Perfecto. Es decir, gracias, responsabilidad frente a la patria. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Germán, y sigan adelante con ese trabajo. Nos vamos a un corte.